Y en Beijing eso fue uno de los planteamientos que se presentaron. Pero hubo una propuesta formidable, hablando de cuidados, a propósito de los cuidados, de una mexicana, de Clara Husselman. Clara Husselman lo que planteó es que se aprobara medir el valor del trabajo en casa en las cuentas nacionales, saber a cuánto equivale, porque no es que se haga en abstracto, eso tiene un valor y es un trabajo. Se aprobó en Beijing eso, y a partir de entonces en México se mide, y en muchos otros países, a cuánto equivale el valor del trabajo doméstico y el de cuidados. Y en México ya la medición señala que equivale al 27% del Producto Interno Bruto, más que el valor de lo que aporta la industria petrolera o la industria de turismo o cualquier otra industria que existe en nuestro país. Lo que hacemos, hay que decirlo, sostiene la vida. Sin los cuidados no podría sostenerse la vida. Pero la medición fue fundamental porque a partir de que se aprobó, bueno, y en Beijing, por cierto, no se aprobó que estuviera en las cuentas nacionales la medición, porque se decía, bueno, es que quieren todo, ¿cómo quieren que se mida? Al final lo aceptaron y dijeron, bueno, que se mida en las cuentas satélite nacionales. Las cuentas satélite, vamos a darles una oportunidad. Finalmente ahora se mide, a eso equivale al 27% del Producto Interno Bruto. La vida no podría sostenerse sin nuestro trabajo, sin lo que hacemos en casa. Sobrevive la humanidad y lo vimos claramente durante la pandemia. Quebraron negocios, se cerraron empresas, prácticamente casi toda la economía se detuvo. Pero ¿qué fue lo que sostuvo la vida y al planeta? El trabajo en casa. Porque las mujeres, eso que hacemos toda la vida, lo seguimos haciendo. Cuidamos a los hijos, al esposo, a los abuelos, a los enfermos, a los discapacitados, cocinando, lavando, educando como enfermeras, es decir, haciendo todo, absolutamente todo. Lo duro de la pandemia es que una vez que terminó, muchas mujeres ya no pudieron incorporarse al trabajo que hacían porque los cuidados siguen siendo fundamentales y porque hay resistencias a nuestra incorporación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo decía ahora antes de entrar, y es algo que yo repito. Las mujeres somos el seguro social del país. En nuestros hombros recaen los cuidados. Alguien se enferma, nosotras cuidamos. Y ahora, con el cambio en la pirámide poblacional que hay en nuestro país, cada vez más personas mayores, menos niños naciendo, bueno, pues ahora hay personas adultas mayores cuidando a personas adultas mayores, a la hermana, al hermano, al tío, al abuelo, al padre. Estamos en esa situación y el movimiento feminista lo que ha planteado es que medir es importante, pero medir tiene que servir para tomar medidas, para acciones. Y en ese sentido, saber qué significan los cuidados, a cuánto equivalen, lo que importan los cuidados, tiene que llevarnos a decisiones de políticas públicas, también a decisiones legislativas, a decisiones en el mundo de la iniciativa privada. Y el movimiento feminista habla de las 3 R's. Reconocer, la primera. Reconocer que los cuidados son un trabajo indispensable para la vida. Hay que reconocer, repartir. Hay que repartir. ¿Repartir entre quiénes? Bueno, para empezar en los hogares, entre todas y todos los integrantes de la familia. Y entonces no es, bueno, es que me ayudó mi marido. ¿Cómo que te ayudó? Pues que no come, ensucia la ropa, deshace la cama, etcétera. Todas y todos lo hacemos. Se trata de compartir, repartir, pero no solo en las familias, también con el Estado. Es fundamental que existan las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, las estancias de día, espacios para garantizar los cuidados, hasta en cómo se diseñan los espacios urbanos, las ciudades, porque una mujer, que insisto, mayoritariamente mujeres, que cuida a un familiar con una discapacidad, o un hombre que cuida a alguien con una discapacidad,
A la hora de ir a la atención médica o a la terapia o el ejercicio, ni el transporte está diseñado para facilitar esos cuidados. Todo se convierte en un viacrucis. Es un esfuerzo titánico. Y es tal el grado de esfuerzo y de tiempo que se dedica, que las mujeres, todas independientemente de la clase social, aunque con diferencias, pero compartimos una pobreza. ¿Cuál pobreza? Pobreza de tiempo propio. No tenemos tiempo propio, estamos agotadas porque estamos trabajando y luego regresamos y seguimos cuidando y por teléfono estamos viendo a ver si ya se compró la leche, a ver si el niño hizo la tarea, o si estamos cuidando a la mamá o al papá o a la hermana o al hermano, ¿cómo estás? ¿Ya hiciste tu terapia? ¿Y quién lo va a bañar? Etcétera. Entonces tenemos pobreza de tiempo propio, estamos agotadas. Y a pesar de eso seguimos adelante, pero no es justo. Y entonces, una política nacional de cuidados debe garantizar las condiciones para que se libere también nuestro tiempo propio. ¿Y qué es a dónde debemos llegar? ¿A dónde debemos llegar? A que se garantice cuidados de la más alta calidad a las personas que lo requieren en todas las etapas de la vida, pero también derechos de las personas cuidadoras, porque tenemos derechos. Y otro asunto fundamental que se está planteando es el autocuidado, porque estamos tan ocupadas cuidando que no nos cuidamos. Y llega un momento en la etapa de la vida en que no fuimos al médico, no nos revisamos, no nos cuidamos y llegamos a cierta edad y todo eso, como se dice, nos lo cobra la vida. Ya no podemos más. Entonces, el autocuidado, garantizar los derechos de las personas cuidadoras y también los derechos de las personas que requieren cuidados con alta calidad. Y al mismo tiempo, cuando se habla de la economía feminista, lo que se está hablando en materia de cuidados es que cuidar también puede ser un enorme impulso económico para las sociedades si se libera el tiempo de las mujeres para que puedan estudiar, para que puedan tener un trabajo productivo y además también para el descanso. Cuando hablamos de descanso, parece que no tenemos derecho a eso. Y se dice, ¿pero cómo? Tomaste un tiempo para el descanso, pero si todo el día estás en la casa, si cuando llegas a la casa y descansas, no llegas y descansas. Llegas, bueno, aquí hay muchos señores, compañeros, que yo sé que ellos trabajan muy duro afuera y también en la casa. Eso lo podemos aquí constatar, pero conocemos casos en los cuales llega la mujer agobiada a la casa y el señor dice, y ella llega también del trabajo, y él se sienta a ver el partido de fútbol y todavía le dice, ¿no podrías prepararte unas quesadillas? Y entonces, claro, ¿verdad? Ella va a preparar las quesadillas, el señor está agotado, pero ella va y prepara las quesadillas, la cena, el guacamole, etcétera. Y los fines de semana que son para descanso, llega la familia y sigues trabajando. Y sales de vacaciones y te llevas tu trabajo contigo. Ahí van los niños, las niñas, etcétera. Entonces, es de tiempo completo. Por eso requerimos cambiar la vida, transformar la sociedad. Y si las mujeres se incorporan al trabajo productivo, porque una mayoría estamos o están en el trabajo informal, ¿por qué las mujeres mayoritariamente están en trabajos informales? Porque se dice, es que si yo trabajara de tiempo completo en un trabajo formal, no puedo dedicarle tiempo a mi familia. Entonces, escojo el trabajo más precario para poder tener horas para los cuidados. Y eso es algo terrible, brutal. ¿En qué sentido? En muchos, pero sobre todo en el momento de la jubilación, para la mayoría quienes han tenido un trabajo formal. Si una mujer no tuvo un trabajo formal, no va a tener una pensión. Ya a esa edad, ¿quién la va a respaldar? Y la pensión de adultos mayores, qué bueno que existe, pero es insuficiente. No da para salir adelante. El trabajo formal es fundamental para tener derechos sociales y por eso requerimos condiciones para que las mujeres se incorporen a la economía y además la economía se fortalecería. Todo el talento, toda la inteligencia, toda la capacidad de las mujeres podría estar al servicio del crecimiento económico de nuestros países, de nuestro país, porque tanto talento,
tanta inteligencia está siendo desperdiciada en otros ámbitos, aunque en el ámbito privado esté siendo aprovechada. Y entonces necesitamos cambiar la vida. ¿Qué es lo que hemos venido planteando? Que haya reformas en la legislación, en los presupuestos y también en las políticas públicas que pongan en el centro el derecho a los cuidados y los derechos de las personas cuidadoras como la gran política social del siglo XXI, no una política social más, es la política social con mayúscula, porque cambiaría la vida de la mitad, no de la mitad, de todas y de todos, de todas y de todos. Y de eso se trata. Y a partir de Beijing, con la medición en las cuentas nacionales sobre el valor del trabajo doméstico, bueno, la encuesta reciente, la encuesta nacional sobre ingreso-gasto en los hogares que acaba de publicar el INEGI, resulta muy importante porque se mide a qué nos estamos dedicando, cómo estamos, y ahí queda claro, si vemos las cifras, cómo en la encuesta de ingreso-gasto, las mujeres tienen un menor ingreso, pero tienen un mayor gasto, y si no nos cuidamos y también la atención pública no es eficaz ni suficiente, ¿qué es lo que resulta? Que quienes están en mayor pobreza destinan, y son mayoritariamente mujeres, 50% de sus recursos a medicamentos. Ya no hablo de pago o de servicios de salud de otro tipo, a medicamentos, a medicamentos. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos, las condiciones, el trabajo formal para poder incorporarnos, y entonces los cuidados resultan una tarea fundamental, un compromiso fundamental. Yo no me extiendo más, creo que ya rebasé mi tiempo, pero lo que puedo decir es que hoy, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos de los estados y en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, están empezando a presentarse iniciativas en materia de cuidados. Se ha convertido en una causa, y convertir los cuidados, el derecho a los cuidados, los derechos de las personas cuidadoras, el derecho al autocuidado en una causa, en políticas públicas, en iniciativas de ley, en presupuestos, resulta fundamental para cambiar nuestra vida. Hemos cambiado tanto la fase del derecho, el contenido del derecho en el mundo y en nuestro país, que ahora debemos ir a un salto más. Hemos ido cambiando la terminología, el lenguaje, la manera de vernos en materia de nuestros derechos. Ahora, con esta nueva visión que nos visibiliza y nos hace presentes, tenemos que ir mucho más allá. Y por eso la conferencia mundial, la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing fue tan importante, porque sus compromisos, los compromisos de los gobiernos y los de las mujeres resultaron fundamentales. Yo terminaría diciendo que lo que ha movido a los gobiernos es el impulso de la propia sociedad, la sociedad, y hacer alianzas. Hemos logrado hacer cambios cuando hacemos alianzas. Termino también señalando que nuestra presencia en espacios de decisión resulta fundamental para cambiar la vida y preguntarnos, ¿para qué queremos empoderarnos? ¿Para qué queremos el poder? Primero, para hacerlo un concepto colectivo, no como un asunto personal único, sino colectivo. Si llego yo al gobierno del Estado, ¿qué políticas públicas, qué decisiones hacer para que todas y todos ganen? Y en el caso de las mujeres, donde hay mayor discriminación, por ejemplo, los presupuestos con perspectiva de género, que los tuvimos los 6 años, los presupuestos con perspectiva de género, y luego también en áreas que eran en las decisiones, en el poder, casi exclusivamente masculinas, se abrió el espacio para que estuvieran ahí las mujeres